alguna introducción al tema, pero sí la idea es como empezar a preguntarle sobre el tema de la experiencia, de cómo lo ha hecho, de cómo lo hace, de pronto qué tipo de trabajos se realizan. No sé, ¿alguno de ustedes tiene algo, pues para que me lo digan con tiempo para enfocar alguna pregunta que quieran dirigir? Igual yo les voy a ir dando la palabra. La idea es que todos tengamos cámara activa, pero micrófonos en silencio para que no haya interferencia. Los escucho. ¿Alguien ya tiene algo preparado, alguna pregunta, algo que quieran saber? ¿O lo van a ir con el desarrollo de la actividad? Pues en mi caso no, profe, yo quería que con el desarrollo de la actividad. Ok, Laura. ¿Alguien más? Igual, profe, con el desarrollo de la actividad, yo creo. Sí, Cristian, pero recuerden que yo les había dicho que una de la actividad, o sea, una parte de la actividad era que ustedes generaran preguntas, o sea, que ya la tuvieran estructurada. Creo que entonces ahí ya todos empezamos a bajar el 5 de la actividad entonces. O alguien lo hizo, que tenga una pregunta estructurada. Yo por eso ya les había avisado con tiempo, ¿no? Sí, profe, yo tengo una. ¿Quién? Yo. Angie, cuéntame, ¿sobre qué es tu pregunta? Bueno, profe, pues yo, digamos, tengo un grupo de niños que participa pues, en diferentes torneos. Los niños son categoría 2008, entonces aproximadamente tienen 12 años. Según las etapas sensibles, pues la fuerza en ellos se puede empezar a trabajar a partir de esa edad y la velocidad desde una edad más temprana. Debido a estos dos factores y pues también a la flexibilidad, se desarrolla o se trabaja el tema de potencia. Pero este grupo tiene una falencia, o siempre la ha tenido desde que los he visto en el club, siempre ha tenido esa falencia de que nunca patean fuerte, de que sus lanzamientos o sus cambios de orientación no son pertinentes con la fuerza necesaria. Entonces quisiera saber, digamos, en ese ámbito, qué se puede hacer o qué se puede trabajar, porque no es de uno o dos niños, sino es de un grupo completo aproximadamente de 20 niños. Ok, listo, Angie. O sea que tu pregunta va enfocada como hacia la fase sensible, sobre todo el desarrollo de la velocidad y la fuerza. Sí, y pues digamos de esas dos capacidades y la flexibilidad se desempeña o sale también la potencia. Dime, perdón, no te alcancé a escuchar esta parte. Digamos, pues hasta donde yo tengo entendido, de la flexibilidad, velocidad y fuerza, uno trabaja potencia. No, pues en realidad la potencia es una resultante del trabajo de fuerza por velocidad. De ahí resulta la potencia. Si nos ponemos a desglosar también la flexibilidad, lo que pasa es que la flexibilidad está implícita en todo el tipo de trabajo de capacidades físicas. Ah, listo, profe, entiendo. Sí, pues básicamente, pues esa era como mi pregunta, pues la que tengo, porque, pues digamos, es normal, entre comillas, que se presente un niño, en uno o dos niños, pues a esa edad, pero es que es un grupo completo el que tiene esa falencia como tal. Un grupo grande con la falencia, pero, o sea, tú lo llevas al tema más personalizado, no te logro entender cuál es tu pregunta. Digamos, de los 20 niños, Sí. al tú ponerlos a definir a distancia, de los 20 niños, uno te patea y te patea fuerte. Digamos que llegue el balón con fuerza al arco y que de alguna u otra manera se eleve. Pero el resto Sí. no se puede hacer. Ok, ahí tenemos que entender dos partes. La primera, tranquilos, vamos a seguir con esta, le estoy dando tiempo al profe, me acabo de escribir que estaba recién entrando a la casa, él tenía otra reunión, él ya me lo había dicho,
Entonces, por eso habíamos acordado este horario, pero ya estoy seguro que está próximo a conectarse. Entonces, podemos hacer esta intervención. Lo primero sería, el niño que me dices que patea bien, que patea fuerte, ¿qué edad tiene? La misma, todos son 2008. 2008. 20 años. O sea, todos son de la misma edad, no hay ni 2009, no hay, todos son de la misma edad. Sí. Ahí tienes que ver el tema del proceso que ha venido haciendo ese niño. O sea, ¿ese niño tú lo tomaste ahora o ya lo tienes hace años? Es un grupo que ha venido, yo los tengo desde el año pasado, pero ha sido un grupo que no se ha, que se ha mantenido más o menos 3 años. Llevan 3 años trabajando juntos. Eso entraría en una categoría 2008, 2016. No, sobre los 20 niños. Bueno, pero me preocupa, o sea, si tú me dices que llevan 3 años trabajando y ese es el único niño que sobresale con el tema, porque sí puede ser un tema de fortalecimiento. Es que, digamos, eso es lo que me pregunto. Pero ya llevan años. O sea, llevan mucho tenemos que, en proceso. ahí yo ya entraría en un papel como metodólogo, entrar, bueno, y entonces esos 3 años atrás, ¿qué se ha venido haciendo? Lo mismo me pregunto yo cuando los cogí. Y obviamente, de pronto faltar el respeto, ni más faltaba porque pues uno no sabe, desde el desconocimiento estoy hablando, pero sí pregunta a uno, porque tú me dices que solo uno. O sea, si fueran varios, uno dice, bueno, algunos han ido, claro, y es totalmente cierto, no todos aprenden, no todos se desarrollan al mismo, por más de que tengan la misma edad, no se desarrollan al mismo momento. ¿Alguien quería intervenir? Sí, yo, profe, Andrés. De Andrés pronto, Felipe, cuéntame. para ayudarle un poquito a la pregunta de ella, es que me pasó a mí, personalmente me pasó que cuando pues yo era más joven, más pequeño, a mí me pasaba exactamente lo mismo, pero pues yo trabajaba a fuerza, mis piernas digamos que estaban en su momento bien trabajadas, pero cuando a mí me tocaba hacer cambios de orientación o definir fuera del área con pelota en movimiento, mis balones llegaban con muy poca fuerza al arco. Entonces, se llegó a la conclusión de que el tema mío no era tema de fuerza, sino el tema de la técnica a la hora de golpear el balón, a la hora de patear. Entonces, mi pregunta es, ¿de pronto tú le has mirado si tienen buena técnica a la hora de patear? Porque ya llevan 3 años. Y una de las cosas que ayuda a mejorar, digamos que el pateo es la técnica. Entonces, digamos, si no hay buena técnica, de pronto por eso es que se dificulta la fuerza a la hora de patear. Entonces, no Claro, sé. Andrés, y por eso yo ahorita cuando intervenía les decía, hay dos factores fundamentales, que sería el tema de fortalecimiento, o sea, de fuerza, y entraría el trabajo de la técnica, o sea, cómo están desarrollando la técnica, sobre todo con el tema del pie de apoyo, qué tan distante está ese pie de apoyo, con qué superficie, ahora, ojo, sí, golpeamos el balón, pero con qué superficie del pie, borde interno, empeine interior, empeine total, ¿sí? Todo eso es lo que llegamos a tener que estudiar. Ahora, Angie, yo te hago una pregunta. Señor. Tú me dices así por encima la situación, pero yo te hago una pregunta. ¿Tú ya realizaste un test diagnóstico? No, en cuanto a eso, no. Sí me traté de orientar un poco y de enfocar en lo que dice Andrés en cuanto a la técnica, pues porque Laura Pulido conoce ese grupo porque ella trabajó un tiempo en el club donde yo trabajo. Es un grupo que técnicamente es bueno y me traté de enfocar en su técnica, digamos, en cuanto al remate, en cuanto a su pie de apoyo, con qué superficie le pegamos al momento del arco y con qué objetivo. Si yo lo quiero ubicar, o realmente quiero es generar potencia en el remate. Pero, digamos, no se le encuentra, por ningún lado se le encuentra el fallo a eso. Ok. Profe, qué pena. Una pregunta. ¿De qué club estamos hablando? ¿O de qué academia? De Capital Soccer. No, ok. Robinson, ¿ibas a decir algo? Sí, profe, pues que yo tengo unas preguntas también. Para ver si su merced me dice si están bien o no están bien. Ok, Entonces, perfecto.
la primera pregunta es, ¿qué sucede si un atleta de 200 metros plano se lesiona en el entrenamiento estando a 5 días de la competencia y es el mejor atleta que tienen donde saben que seguro van a ganar medalla? ¿Cuál es el plan del preparador físico o cuerpo técnico? Y la segunda pregunta es, ¿cómo controlan el nivel de lactato en los atletas para evitar la fatiga y el sobreentrenamiento? El Sí, nivel sí, de o lactato. Bueno, me parece que la primera pregunta es situacional, ¿no? Es una situación que se presenta. Entonces sería como él qué haría basado en su experiencia o si de pronto le ha llegado a pasar. Así la sí, entiendo yo, ¿sí? sí, sí, señor. Y la del tema del lactato. Bueno, ¿qué quieres saber cómo lo controlan ellos? ¿Cómo lo miden Sí, ellos? sí, ¿cómo lo miden ellos como preparadores físicos? Ah, ok, listo. De ahí yo te voy a comentar que pues he tenido la experiencia y la posibilidad de trabajar con el lactímetro. No sé si lo has escuchado. Es un proceso invasivo porque hay que romper la capa de la epidermis, que es la capa de la piel, para tomar una muestra de sangre. Ajá. Esa muestra de sangre, que es una gotica, se lleva a una lámina y se coloca en el lactímetro. Ahí te da los niveles de lactato en milimoles, que es como se mide. Sí. Yo tuve la oportunidad de hacer una práctica de esas, cuando estábamos en Cuba en el tema de fisiología. Esas láminas, lo que pasa es que son un poco costosas, han bajado mucho de precio porque pues ya se ha empezado a utilizar mucho más. Es muy exacto el valor, ¿por qué? Porque tú terminas el ejercicio o el esfuerzo físico, le tomas la muestra al atleta y te va a darle los niveles de lactato. Entonces tú puedes tener ya el rango de cuáles son. Es más, tú lo haces terminado el ejercicio 1 minuto después y luego 3 minutos después de terminada la actividad para poder ver el proceso de adaptación y de recuperación del organismo. Sin embargo, es un tema muy complejo por lo que es invasivo y más ahorita con tema de pandemia. Estoy Ya. seguro que no sería nada recomendable porque hay que tener un protocolo de bioseguridad por lo que es invasivo, ¿sí? Cualquier infección puede llegar ahí a pasar con el atleta. Hay otras formas, son métodos indirectos, pero pues me parece que es válida. Vamos a ver el profe qué nos puede responder de pronto como ellos lo hacen estoy seguro que trabajan más seguramente con el tema de frecuencia cardíaca, porque ya como niveles de lactato tiene que ser muy específico como exámenes de laboratorio o de sangre, como te digo. Ah, Profe, a mí listo, me profe. gustaría, Profe, yo tengo a una mí me, pregunta. ¿Listo, Robin? Pero espera. ¿Sí, Robinson? Sí, sí, señor. Sí, profe. Muchas gracias. Cristian, te escucho. Profe, a mí me gustaría preguntarle ahorita al profe qué metodologías él utiliza para desarrollar la velocidad de potencia, ¿sí? Que se utiliza mucho en el fútbol. Y él cómo lo haría pues en futbolistas, pues entendiendo que él no es la especialidad de él, pero pues él cómo adaptaría su conocimiento pues para aplicarlo en futbolistas. Sí, claro, te aclaro ahí sobre ese tema y es lo que te digo, listo, él es de atletismo, o sea, su deporte de especialidad es atletismo, como tal los deportes de tiempo y marca, pero como metodólogo él está a cargo de todos los entrenadores, tanto de fútbol, de baloncesto, en fin. Por aquí estoy Ah, listo, viendo al profe, perfecto. compañero, listo, Cristian, entonces sí, también es válida. Profe, yo Juan tengo una Nicolás, por ahí me preocupa que te veo como con el celular. Ojo, ahorita en la actividad yo no los quiero ver en otra cosa. Vamos a estar enfocados, los quiero ver concentrados, los quiero ver participativos. No es que el profe haga preguntas y ustedes, bien, porque yo busco estas opciones de actividades que no son fáciles de conseguir, pero es para el crecimiento, o sea, para que ustedes, como se dice de forma popular, le saquen todo el jugo posible, o sea, lo aprovechen al máximo. Bien, ¿alguien más iba a decir algo? Yo, profe, tengo unas preguntas. Eh, ¿Cómo podría trabajar la fuerza en adulto mayor? Esa es una. ¿Qué técnicas tiene para realizar las actividades deportivas? Esa va más hacia lo personal del profesor. ¿Qué le desagrada que le hagan a usted como profesor? También va personal. Y para las lesiones de la ingle, ¿qué tipo de trabajos se deberían realizar para fortalecer esta zona? Y ya, creo que esas son las que tengo. Listo, muchachos. Bien, Laura, es válido. Aquí ya está el profesor Joa pidiéndome ser admitido en la reunión. Vamos a recibirlo.
buenas tardes. Profesor Leonel, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien, sí, señor. Buenas tardes. Profe, ¿está viendo nuestra pantalla? ¿Nos puede ver bien? Sí, los veo a todos. Okay. Ah, correcto. Muchísimas gracias, Doc. Muy amable por su tiempo. Sé que estaba un poco ocupado, pero bueno, le agradezco por el espacio. Bueno, quiero aquí presentarle a unos muchachos pertenecientes a la Universidad Inca de Colombia. Somos este grupo es de octavo semestre de la asignatura Iniciación Deportiva 2, con énfasis en fútbol. Ese es como el deporte que tenemos como prioridad. Pero yo les estaba comentando a ellos que vamos a estar hablando de distintas disciplinas deportivas, que ellos también tienen ahí algunas inquietudes. Más o menos yo les di una breve descripción de su perfil, profe, pero pues obviamente yo quiero que usted mismo sea quien se presente con ellos. Voy a tratar de no hablar mucho, digamos que la dinámica sería pues un conversatorio, ¿no? Donde todos interactuemos, tengamos opiniones, nos escuchemos con todo el respeto, eso sí. Y profesor Leonel, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenido. No, agradecerles a todos ustedes la invitación, ¿no? Y este espacio para conversar acerca de la preparación física, que es el tema, ¿no? Al que me han Sí, señor. invitado a compartir con ustedes. Bueno, mi nombre es Leonel Joel Lejalde, como bien les expresaba el profesor Diego Saraza. Soy licenciado en Cultura Física y Deportes, doctor en Ciencias de la Cultura Física, especialista en Pedagogía y Docencia. Y durante mis años de trabajo me he desempeñado como profesor de atletismo en las Universidad del Deporte en Cuba, Manuel Fajardo. Ahí laboré alrededor de 12 años después de culminar mi periodo estudiantil y mi periodo vinculado al deporte activo como tal. Ahí pasé a formar parte del claustro del Departamento de Tiempos y Marcas. Luego, con el tiempo, bueno, tuve la oportunidad de elaborar con la maestría en entrenamiento deportivo para la alta competencia. Es una de las maestrías, ¿cómo decir?, punteras, ¿no? Vanguardias en el área del deporte en Cuba. Y donde tuve la oportunidad de trabajar con estudiantes de diferentes latitudes en esta maestría y permitió desarrollarnos, ¿no? En este aspecto como de trabajo investigativo, etcétera. Bueno, actualmente trabajo como asesor de las selecciones deportivas de la Universidad Industrial de Santander. Ahí trabajamos con 15 deportes, 17 entrenadores que son los que tienen la responsabilidad del trabajo con esas selecciones deportivas. Venimos trabajando hace 3 años con la institución y poco a poco hemos visto los resultados satisfactorios que se han alcanzado con el trabajo sistemático con las selecciones de esta institución. Bueno, podemos ir entrando ya en materia, ¿no? Ir hablando acerca del contenido, ¿no?, que nos ocupa. Sí, yo creo que sí, profe. A menos de que de pronto alguno de los muchachos quiera, no sé, intervenir, hacerle alguna pregunta, algo que le quieran preguntar, o ya podemos iniciar en materia. Bueno. Yo, profe. Ya vamos a preguntar. Bueno. Buenas tardes. Muy bien. Mi nombre es Laura Pulido. La primera pregunta que le tengo es, ¿qué técnicas tiene para realizar las actividades deportivas con sus estudiantes, la población que trabaja y con su entorno, con los otros entrenadores? Bueno, muy interesante. Bueno, mire, como bien les decía, trabajamos en esta institución con 15 deportes. Hay deportes de combate, deportes de tiempo y marca. O sea, los deportes de combate que tenemos en este momento, taekwondo, judo y karate-do. En los deportes de tiempo y marca tenemos a natación y atletismo.
Y juegos deportivos o deportes de conjunto tenemos voleibol, baloncesto, rugby, ultimate, ultimate, mm, tenemos tenis de campo, tenis de mesa, tenis de campo, tenis de mesa, softball, softball. Entonces, es un trabajo muy bonito porque tenemos que estar pendientes, ¿no?, de la preparación y atender las características de cada uno de estos deportes para poder llevar a cabo la preparación de los deportistas. Nosotros diseñamos un plan de preparación para el año, ya que tenemos en cuenta las diferentes fases de preparación, las diferentes fases competitivas de Ascun Deportes en primera instancia. A partir de ahí, ubicamos los periodos de preparación general, de preparación especial y de preparación competitiva. Nosotros nos basamos en una periodización clásica de Matveev. ¿Por qué tenemos en cuenta esta periodización, este modelo de planificación del entrenamiento? Porque nos enfrentamos a estudiantes deportistas que vamos a encontrar un diapasón de características en estos deportistas que tienen en experiencia en el deporte más de 10 años y otros deportistas que tienen apenas 2 años, 3 años, o deportistas que se inician en la práctica de ese deporte, que por alguna cuestión de manifestar ciertas capacidades y habilidades son seleccionados para esta selección en estos deportes universitarios, pero hay que tener en cuenta estas diferencias para poder, entonces, a partir de ahí, planificamos a partir de la periodización clásica de Matveev, que se basa en una periodización con una etapa de preparación general amplia, ya que no hay un número considerable de competiciones, una preparación general amplia, y nos da tiempo a preparar, a desarrollar esas capacidades y habilidades de estos deportistas que tienen menos nivel competitivo, prepararlos de la mejor manera que se pueda para que se puedan enfrentar a las diferentes fases competitivas de Ascun Deportes. Eso de manera general, ¿no? Ahora bien, cada deporte, según sus características, ya que tenemos deportes de velocidad, fuerza, deportes de resistencia, ¿no?, deportes que son muy tácticos. Entonces, a partir de estas características, es que teniendo en cuenta este modelo de planificación, el entrenador va a orientar, va a ubicar, va a dosificar todas las cargas y los contenidos para ajustarse a estas características del deporte y también de los deportistas. Eso de manera general, podemos decir. Para ir de pronto un poco interactuando, profe. Sí. Los muchachos están muy, no sé si usted se da cuenta, están muy calladitos, están atentos, veo a varios tomando nota porque vamos a tener una actividad después de a partir de este conversatorio. Entonces, eso está muy bien, pero también quiero que ustedes también interactúen. Digamos, de lo que ha hablado el profe, yo quisiera que ustedes de pronto, de lo poco o mucho, bueno, hicimos primero un repaso sobre el tema de tipos de fuerza, manifestaciones de la fuerza, métodos para desarrollarla, pero ya empezamos a abordar también el tema de la preparación física. Sí. Entonces, no sé si alguno de ustedes le quieran dar como un pequeño resumen, un abrebocas al profe de lo que nosotros hemos abordado teóricamente y de pronto cómo él nos pudiera llevar al ámbito práctico de cómo ellos lo hacen. ¿Quién es el voluntario? ¿O lo elijo yo? Profe, antes de eso, yo tengo una pregunta para nuestro profe Listo, invitado. Andrés, válido. Bienvenido, sí, señor. Vale, es que hace poco estábamos hablando precisamente
del tema de la preparación física, ¿no? Entonces, nos tocaba, digamos que, investigar o indagar acerca de los tipos de preparación física que hay. Mm. El profe nos hablaba ahorita de que usted realizaba la preparación física general para poder abordar a sus deportistas, los que digamos tenían poco nivel, ayudarlos a desarrollar esas capacidades. Y me imagino que también una preparación física específica o especial, donde ya pues se trata de nivelar el nivel de aquellos deportistas que quede todo como homogéneo, ¿no? Pero mi Claro. pregunta es, según autores como por ejemplo Platonov o Solin o el mismo Matveev, ¿sí? Ellos Mm, hablaban respecto a los tipos de preparación física que hay. mm, Yo, por ejemplo, antes de tener clase con el profe Diego, conocía solo dos, que era la preparación física general y específica o especial. Y incluso en entrenamiento deportivo, viendo métodos de entrenamiento, existían esas dos casillas. Preparación física general durante un tiempo y la especial. Pero hace poquito logramos evidenciar que hay otra preparación física que es la auxiliar. Mi pregunta es, ¿qué opina respecto a la preparación física auxiliar, si es necesaria o no y si usted la trabaja? claro, muy bien. Sí, es importante. Todos los componentes de la preparación son importantes, todos. Tanto la preparación física general, como especial, como táctica, como competitiva, como psicológica, como la teórica. Ahora, hay que ver, o sea, si se asume la preparación auxiliar, pudiéramos asumirla como aquellos aspectos de la preparación que no tenemos en cuenta, o sea, que sí se controla, pero que no tenemos en cuenta a veces dentro de la sesión de entrenamiento, y son aspectos que compensan y que ayudan a esa preparación general del deportista. Ahora, nosotros en la institución tenemos un trabajo que desarrollamos también con el fisioterapeuta. Contamos con un fisioterapeuta que apoya esa preparación con las selecciones, y pudiéramos considerar que se realiza una preparación auxiliar a partir del trabajo que hace el fisioterapeuta en apoyo al trabajo que hace el entrenador y al plan de preparación con que cuenta el deportista. Pero sí considero que es importante tener en cuenta todas estas preparaciones, eh, estos componentes y estas preparaciones como tal. Es importante, o sea, la preparación física es un aspecto fundamental en la preparación del deportista, ¿no? Que va a garantizar tanto destrezas como el desarrollo de capacidades, habilidades, y para el desempeño ya tanto en el juego como en el combate, como en la competencia como tal. Entonces, todos estos componentes, todos estos tipos de preparaciones son importantes y son un complemento para el rendimiento competitivo, que es lo que va a expresar el deportista ya en competición. ¿Ves? Gracias. Sí. Listo, gracias Andrés. ¿Alguien más que quiera de pronto, antes de entrar un poco en materia, de pronto cómo se trabaja esa preparación física, de pronto algunos ejemplos que el profe nos pueda Yo. eh, compartir, algunas anécdotas que él haya tenido pues en su participación en Juegos ASJUN, que es como la competencia fundamental en la cual se preparan, pero también de pronto de su experiencia en Cuba, profe? Alguien me decía por aquí, ¿quién? ¿Laura? Profe, yo tengo una pregunta. A ver, vamos con Robin. Lisa, qué pena, Laura. No, primero que todo, buenas tardes, profe. Mi nombre es Robin Torres y tengo una pregunta. Teniendo en cuenta que su merced es de la disciplina deportiva de atletismo, ¿cómo es un microciclo de preparación física en una etapa precompetitiva? ¿Cómo son las cargas y la densidad de entrenamiento para sus deportistas? Gracias. Precompetitiva, ok. Bueno, en la etapa precompetitiva hay que tener presente que esto es como decir que el ABC, ¿no? Miren, en la etapa general, los medios generales van a tener un predominio en cuanto al volumen en que se va a trabajar. Los medios generales van a predominar sobre los medios
especiales. Cuando hablo de medios generales o medios especiales, son las actividades en función del desarrollo de las diferentes capacidades que se van a tener en cuenta. Ahora, en la etapa de preparación física especial, va a predominar la intensidad sobre el volumen. Y a medida que nos seguimos acercando a la competencia, esa intensidad va a predominar más sobre el volumen. O sea que los medios especiales se va a dedicar más tiempo en la preparación a utilizar medios especiales sobre la utilización de medios generales. Esto no quiere decir que se desechen, que no utilicemos los medios generales. ¿Ok? Entonces, en un microciclo me dijo, me preguntó. Microciclo precompetitivo, sí, algo así le entendí. En un microciclo precompetitivo voy a utilizar distancias competitivas donde va a predominar ya la intensidad sobre el volumen, mayores tiempos de recuperación durante la ejecución de estas repeticiones dentro de la carga que se va a aplicar, para que ya se vaya adaptando a esta forma de competición o a la forma de competición, ¿no? O a las cargas ya competitivas como tal. O sea, como tal lo lleva más a la competencia. Sí. ¿Sí? O sea, utilizo distancias, por ejemplo, utilizo familias de distancias ya para realizar trabajos especiales, ya lo más parecido a la competencia, donde a mayor intensidad de trabajo ya se acerca a sus mejores marcas en estas distancias, mayor tiempo de recuperación por la utilización de altas intensidades, ¿okay? Para compensar ese trabajo, o sea, la recuperación entre cada uno de esos trabajos que se realizan. ¿Solo se utilizan este tipo de ejercicios acercados a la competencia o pueden haber otros ejercicios relacionados con otras disciplinas deportivas, como lo puede ser la natación? No sé, ¿me explico? No, ya en etapas precompetitivas no utilizo otros medios que no sean los más parecidos a la competencia. No utilizo otros para no sobreentrenar al deportista. Hay que tener presente que ya hay altas intensidades de trabajo. Hay que darle un tiempo de recuperación considerable entre cada carga. ¿Entiendes? Entonces no utilizo otros medios que no sean los más parecidos. Puedo utilizar algunos medios generales que me complementen según las características del deportista, según las necesidades que tenga, que me ayuden a esa preparación o a mantener esos niveles, por ejemplo, de fuerza o esos niveles tal vez de flexibilidad. O sea, son medios que se utilizan durante toda la preparación, pero que son un complemento, ¿no? Pero ya en estos momentos se utilizan con menor volumen de trabajo. Como tal. Ok, muchas gracias, profesor. Listo, Robin, gracias, profe. ¿Alguien más? Ah, Laura. Laura creo que estaba ahí en lista de espera. Te escuchamos, Laura. Profe, pues digamos que mi pregunta también surgió de la tarea que usted nos dejó y las opiniones que nos presentaban algunos actores respecto que, digamos, unos hacían como más importancia en las capacidades condicionales y otros, digamos, que tenían más en cuenta la parte, como lo dijo mi compañero Andrés, la parte más específica. Mi pregunta es, si se debe tener en cuenta, teniendo, valga la redundancia, las opiniones de los demás autores, se debería tener en cuenta las capacidades condicionales y digamos la parte específica también, porque pues digamos que hay algunos autores que solo hablaban como tal de las capacidades condicionales, y no tenían en cuenta lo que hablaba mi compañero Andrés. Bueno, eso pudiera estar dado porque hay que tener en cuenta algo. ¿Con quién estamos trabajando? O sea, si estamos trabajando con digamos jóvenes, con niños. con niños. Ah, bueno. Bueno, sí. en el caso de los niños, el trabajo debe ser, o sea, se recomienda realizar un trabajo multilateral donde predominen multilateral. ¿Por qué? Porque el niño
en las primeras edades, en el caso de Cuba, no hablamos de planes de entrenamiento, sino de planes de enseñanza. O sea, hay una gran diferencia entre los planes de entrenamiento o programas de entrenamiento y los planes de enseñanza. Porque en los planes de enseñanza, como en las primeras edades, se recomienda este desarrollo multilateral del niño, se va a enfocar en el desarrollo de las habilidades y capacidades desde el punto de vista generales, no básicas, por decirlo de alguna manera, más allá de este rendimiento considerable que se quiere alcanzar ya en edades posteriores, ¿no? Entonces, por eso muchos autores hacen énfasis en el desarrollo de estas capacidades en estas primeras edades generales. Hay que tener presente también los periodos sensitivos, que son periodos en los cuales, si en ese momento que es idóneo para estimular una capacidad determinada, si no trabajamos esas capacidades, si no trabajamos esas habilidades en esa edad que se recomienda, entonces pasamos por alto ese periodo y luego va a ser más difícil que esa persona adquiera, se desempeñe o adquiera esas capacidades o habilidades o se desempeñe de una manera idónea en edades posteriores porque no se le estimuló esa capacidad en la edad recomendada como tal. Esto es muy relacionado con los periodos evolutivos, ¿no? De la persona como tal, del ser humano. Entonces, por eso muchos autores lo hemos hablado. Sí. Qué pena, profe. Sí, lo hemos abordado desde algunos puntos de vista, como fases sensibles de desarrollo, pero pues les quiero aclarar a los muchachos que es lo mismo. Es lo mismo. Aquí hemos tenido la oportunidad de hablar, obviamente, del doctor Iván Román con el tema de fuerza, porque empezamos haciendo un repaso. Yo les mostré a ellos, es más, una foto de la oportunidad que tuvimos con el profe Joa también, que estuvo ahí presente. Yo se las enseñé, que tuvimos al doctor Iván, que es pues un referente teórico en mis clases para el tema de desarrollo de la fuerza, y él nos hablaba sobre ese tema del desarrollo de la fuerza en los niños, ¿no? Que sí se debe trabajar, pero de cierta forma dosificada y sobre todo dependiendo de la etapa de los niños, pues que sea a través de juegos, pero que es como un mito que no se debe trabajar la fuerza con los niños, ¿no? Sí se debe trabajar, el tema es la dosificación y las cargas con las cuales se trabaja. Sí, profe, entonces sí lo hemos charlado. Exactamente. Profe, yo de acuerdo, ya que estamos hablando de los niños, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Ahorita antes de que usted ingresara a la reunión, hablábamos con el profe Diego de que en las fases sensibles a los 12 años ya se recomienda estimular la fuerza y pues por ende la potencia en los niños, ya que la velocidad se estimula a edades más tempranas. Y le ponía el ejemplo al profesor de que yo tengo un grupo de niños en el cual su potencia no se ve reflejada al momento de hacer una transferencia al deporte que en este caso es el fútbol. ¿Qué falencias o qué trabajos o qué podría implicar eso, sabiendo que, digamos, a ellos se les trabaja la técnica, un ejemplo de pateo, pero al momento de patear, al momento de desarrollar un trabajo específico, no lo hacen? Tienen 12 años. Sí. 12 años. Por eso, ¿qué pasa? Que hay que tener como referencia qué trabajo o qué tanto ha trabajado ese niño en cuanto a desarrollo de las habilidades, a las habilidades motrices deportivas del fútbol como tal. Si hay un total dominio de esas habilidades para la edad en que se encuentra, porque podemos tener unos índices de fuerza muy excelentes, ¿no? Pero no podemos transferirlo al gesto competitivo. ¿Por qué? Porque tal vez no está bien desarrollado o no ha adquirido las habilidades necesarias para poder desempeñar o ejecutar bien esa acción técnica, por ponerle algún ejemplo. Pudiera deberse a eso, ¿no? Ahora, tampoco apurarse, siento un ruido ahí. Tampoco apurarse en que manifieste esos altos niveles de fuerza en estas edades, ¿no? Recuerde que están en un periodo de desarrollo
que pueda provocar estas falencias, ¿no? En cuanto a la ejecución. Recuerda que a los 12 años los chicos, las niñas y los niños están realizando uno de los periodos donde hay un estirón, y esto puede acarrear dificultades, ¿no? En cuanto a los gestos que realizan y al desempeño como tal en una prueba o un deporte determinado. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Entonces, en dado caso, digamos, quería trabajarles y seguirles enfocando en su tema de la fuerza dosificada, pero pues más enfocado en cuanto a su técnica y busquen siempre mejorarla. Sí, siempre mejorar las habilidades, la técnica como tal, siempre mejorar, enfocarse en esas edades, enfocarse en eso y no descartar el trabajo de la fuerza explosiva en estas edades, ¿no? Utilizar diferentes medios, no siempre utilizar los mismos medios, diferentes medios para el desarrollo de la fuerza explosiva en este caso. El propio peso del cuerpo, utilizar lanzamientos, algunos balones adecuados, con pesos adecuados para la edad, saltillos, saltos, ¿ok? Para ir trabajando en la fuerza explosiva como tal. Sí, profe, muchas gracias. Yo digamos que lo que estábamos hablando con Angie, lo que me causaba curiosidad es que ella me comenta que tiene un grupo alrededor de 20 jugadores, pero que ya llevaban un proceso atrás, cuando ella lo recibió, más o menos de 3 años. Entonces yo le decía a Angie que la primera pregunta que yo me haría como metodólogo sería, bueno, entonces si está pasando esto o esta dificultad que yo diagnostico, que yo puedo ver, puedo observar, yo le decía, bueno, entonces, ¿cómo sería ese trabajo de los 3 años atrás? O sea, ¿qué se venía haciendo y por qué efectivamente venían haciendo algo? No había como un desarrollo progresivo, porque pues para que ya estén en esta edad y no tengan fuerza para mover un balón de un lado a otro, yo le decía a ella, pues independientemente de descalificar el trabajo, porque igual ni siquiera lo conozco, no sé cómo, qué se ha venido haciendo, pero sí le decía a ella que la invitaba a que realizara un diagnóstico, una prueba diagnóstica, para ella poder decir, bueno, listo, yo los voy a tomar, es lo que conocemos, muchachos, como un test y un post-test. El pretest sería, Angie, te invito a que busques, hay varios test de pateo, pero pues el que yo siempre he utilizado cuando he trabajado con entrenamiento deportivo ya en terreno, en campo, es por medidas. Hay unas medidas, se toman con un decámetro, 10 metros, 20, 30, ¿sí? Se delimita el terreno. Ellos tienen que patear un balón estático y donde caiga, yo lo hacía con una jabalina, puede ser, o bueno, con algo que tú puedas marcar en la caída del balón y así vas, ese sería como el pretest, ¿no? Bueno, no sé, 30 metros, por ejemplo, 20 metros movió el balón. Después tú aplicas ciertos medios, como lo hemos hablado, que son como ejercicios generales para el fortalecimiento. Nos tendríamos que enfocar mucho en el tren inferior, que sería todo el tema de trabajo de pantorrilla, de isquiotibiales, de cuádriceps, ¿sí? Para fortalecerles a ellos. Además, a mí me han resultado muy buenos todo el tema de trabajo de pliometría de bajo impacto. El profe lo nombraba como multisaltos. Todo ese tema es bienvenido, sobre todo en estas edades, ¿no? Ojo, de bajo impacto. Bajo impacto. ¿Sí? Hay que entrar con ese tema son ejercicios muy básicos, unipodales, bipodales, en distintas direcciones. Además de fortalecer, nos ayuda a prevenir lesiones, porque eso ayuda a mejorar todo el tema articular, que se fortalezca, el tema de la propiocepción, el trabajo que me ha resultado con muy buenos resultados también, el tema de trabajar con ligas, con los terabanes, hacer movimientos con resistencia. Eso también ayuda mucho para trabajar la resistencia a la fuerza y ayuda mucho para que ellos mejoren pues su capacidad de fuerza, sobre todo en estos miembros inferiores. Además de acompañarlo, lo que yo te decía, puede ser o tema de fortalecimiento o el tema de la técnica. Entonces también acompañado del tema de la técnica, cómo están golpeando el balón, con qué superficie, porque yo he trabajado con niños y a veces ellos quieren hacer un pase largo, pero lo intentan hacer con borde interno.
Entonces hay que explicarles que si tú tienes el pie de apoyo al lado del balón y lo haces con el empeine interior o empeine total, va a tener mayor distancia de recorrido ese balón. ¿Sí? Que de pronto el borde interno no es ese momento de utilizar para hacer un cambio de frente, un pase largo, sino más bien para pases más cortos, más de mediana distancia. Listo, Angie, no sé si de pronto te queda mucho más claro el tema, el panorama. Sí, profe, más claro, gracias. Listo, Angie, muy bien. Esa es la idea. Por allí me está levantando la mano el compañero Profe, muy Juan buenas Nicolás. tardes. Sí, señor. Buenas tardes. Profe, yo tengo una pregunta acerca de su modelo de entrenamiento. Sabemos que anteriormente usted nos mencionaba un modelo tradicional de Maviet. ¿Por qué utilizar este modelo y no utilizar modelos como el modelo por bloques de Yuri Bergontansky, el modelo ATR y Subin y Caverín? ¿Por qué utilizar este? Bueno, ¿por qué utilizamos este? En parte ya les daba esa respuesta, porque tenemos deportistas que no tienen, estos modelos que mencionas son modelos que se recomiendan para deportistas con alto nivel competitivo, deportistas que se preparan, tienen un corto periodo de preparación general y un gran periodo competitivo, o sea, una etapa competitiva amplia. Entonces, por eso surgieron estos modelos contemporáneos, ¿no? Que permiten al deportista mantener en una forma deportiva de una manera más prolongada. Entonces, ¿qué pasa con los deportistas universitarios con los que contamos en la UIS? Tienen muchos, ahora no tengo las estadísticas acá, sí, no las tengo aquí a la mano, pero tenemos deportistas que tienen menos de 2 años de experiencia en el deporte, o deportistas que se iniciaron a practicar una disciplina deportiva ya con 15, 16 años. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto y no podemos someterlos a estos modelos de entrenamiento que tienen una alta incidencia de medios especiales durante, por decir, un microciclo. Entonces, pudiera traer otros problemas si sometemos a estos deportistas a estos tipos de modelos de entrenamiento, ¿no? Entonces hay que cuidar. Lo primero es el deportista, ¿no? Hay que preservar al deportista. Luego, el resultado, ¿ok? Pero lo primero es el deportista. Luego el resultado. Entonces también la UIS, no sé si ustedes conocen, es una institución que de alta exigencia. Perdón que le interrumpa aquí. Sí. Me causó curiosidad que empezando con ellos la charla les nombré la UIS y muchos me dijeron que no la conocen. Entonces ¿No? sí me gustaría que de pronto usted les dé... Sí, me dicen que no la conocen. Bueno, la UIS es una universidad, es la principal, la universidad más grande acá del departamento de Santander. Hay estudiantes de todos los departamentos del país. Es una institución con una alta exigencia académica. Están las facultades de ingeniería físico-química, mecánica, medicina, tiene una facultad de medicina, una facultad de ciencias humanas, facultad de salud, disculpe, facultad de ciencias humanas. O sea, como decía, bueno, recientemente, según el ranking que evalúa las universidades del país, es la tercera universidad pública del país, cuanto a los índices que se evalúan, ¿no? Cuanto a investigación y todo el grupo de indicadores que se tienen en cuenta. O sea, esto demuestra el alto compromiso que tienen los estudiantes con la parte académica. Entonces es un aspecto que también debemos tener presente, porque son de alto rendimiento académico estos estudiantes, ¿no? Y también, ¿no? La parte deportiva también juega su papel, también como un complemento a ese desarrollo integral del estudiante de la UIS. Entonces, en cuanto a la pregunta que nos hace el compañero Juan Nicolás, ¿no?
Juan Nicolás, debemos tener presente eso. Primero el deportista, luego los rendimientos. Hay que preservar la salud del deportista. Entonces hay que cuidarlo en este aspecto, ¿no? De no someterlo a estos modelos de entrenamiento que son para un alto nivel competitivo. Deportistas de experiencia competitiva, ¿no? O sea, recuerden que el entrenamiento son adaptaciones sucesivas a estas cargas de entrenamiento, ¿no? Adaptaciones, hay una respuesta fisiológica del organismo a estas cargas, ¿no? Y el deportista que no cuente con esta experiencia le cuesta más trabajo, ¿no? Adaptarse a las cargas de entrenamiento. Por eso nos vamos a someterlo a estos modelos de entrenamiento que son de altas intensidades. Listo, profe. Muchas gracias, Juan Nicolás. No sé si te queda clara la respuesta del profe. Sí, profe, pero me generó otra duda. Sí, diga. Claro. Como sabemos, me imagino que su merced ha intervenido en deportistas de alto rendimiento. Sí. Ahí, ¿qué modelo utiliza? Con deportistas de alto rendimiento. Sí, señor. He utilizado bloques de entrenamiento. Bloques de entrenamiento. Sí. Recuerden que estoy seguro que el profe también, bueno, yo les he hablado del doctor Armando Forteza, que tiene un modelo, es de la escuela cubana y es uno de los que plantea el modelo de campanas estructurales de Forteza. Sí. Entonces, este modelo pues sale de la escuela cubana. Muchos de los que hemos tenido la oportunidad de formarnos en esa escuela, pues sabemos que es uno de los modelos que se utiliza en el alto rendimiento. También Aparte de otros, ¿no? Se hacen como muchos híbridos. ¿Qué quiere decir? Se toman muchas cosas de los modelos que ya están establecidos, pero se ponen en disposición o en función de las necesidades o exigencias de las particularidades, ¿no? Porque de pronto en algún momento yo les he hablado de que ahorita precisamente quería generarle esa pregunta al doctor Leonel, con el tema de la diferencia o lo que influye en el rendimiento, solo cambiar, por ejemplo, en la altura, ¿no? Aquí en Bogotá y cómo se compite en Bucaramanga o en Barranquilla, a nivel del mar. Todos estos procesos fisiológicos internos del organismo humano, factores externos como el medio ambiente, influyen en el rendimiento deportivo. No sé si Juan Nicolás le quedó más claro el tema del modelo. Sí, señor, todo más claro. Sí, es importante tener claro eso, porque a lo largo de la experiencia que hemos tenido trabajando con diferentes profesionales, ¿no? de otras latitudes, ¿no? A veces llegan y dicen, no, yo utilizo bloques, yo utilizo ATR, yo utilizo... Pero realmente es el modelo adecuado para el periodo y las características del deportista con que usted cuenta. Entonces hay que revisar muchas veces eso. ¿Bien? Entonces, a veces violentamos la preparación, aceleramos al deportista que está en un proceso de formación. Recuerde que el proceso de formación es a largo plazo, lo aceleramos utilizando todos estos recursos, todos estos medios en la preparación. Y sí, obtenemos un rendimiento para el momento. Cumplimos en ese año, pero después de 2 años, 3 años, 4 años, ya ese chico, tal vez su potencial de entrenamiento ya no es capaz de seguir desarrollando esas capacidades, esas habilidades, ¿no? Porque lo aceleramos, ¿no? Sí, profe, entonces de pronto adentrándonos un poco en la temática que yo le comentaba de los cambios fisiológicos, nos gustaría de pronto que nos cuente la parte. Yo sé que Robinson me está levantando por allá la mano, ¿cierto, Robin? Pero entonces vamos a dejar que el profe nos dé un poco de su anécdota. Recuerdo que hace unos años, pues que yo estuve allá en Bucaramanga y charlábamos sobre el tema de, tal vez el año pasado estuvimos hablando de ese tema. Sí.
de cuando estuvieron en los Ascun en Tunja, ¿no? Tunja, La sí. altura y el frío de Tunja. Tunja, Y luego sí. el contraste al año pasado fue en Barranquilla. Barranquilla, sí. Entonces, más o Barranquilla. menos, de pronto, Bueno, de anécdotas que usted nos pueda contar de ese torneo nacional. bueno, en Tunja fue un regional, clasificatorio para el nacional. Y realmente nos golpeó la altura, nos golpeó. Nos golpeó la altura, a pesar de que tuvimos buenos resultados. Pero en el caso de los deportes como fútbol, baloncesto, fútbol sala, los chicos, los deportistas manifestaban, ¿no? Estas sensaciones que provoca competir en la altura, ¿no? Como tal. Porque lo recomendable es llegar semanas antes para poderse adaptar, ¿no? De cierta manera, adaptarse a la altura, realizar algunos entrenamientos en la altura para poderse adaptar. Sin embargo, ya después cuando fuimos al Nacional en Barranquilla, fue una maravilla, ¿no? Fue una maravilla, ¿no? Bajar al nivel del mar. Una maravilla. El desempeño fue bastante bueno. Les cuento que, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, las chicas de baloncesto femenino, ellas llevaban cierto tiempo sin clasificar a los Juegos Nacionales. Llevaban varios años sin clasificar. Y el trabajo de preparación física que se desarrolló fue muy efectivo, de tal manera que no les golpeó, miren, a las chicas no les golpeó tanto la altura por el trabajo bastante adecuado, ¿no? Que se realizó en Tunja, y luego cuando bajamos a Barranquilla, se desempeñaron de la mejor manera posible, ¿no? Hasta donde pudieron. Pero gracias al trabajo de la preparación física que se hizo fundamentalmente. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, Robinson, ahora sí te damos la palabra para tu pregunta. Bueno, profe, es que en semestres pasados teníamos una cátedra con el profesor Mario García, que es muy pro en el área de entrenamiento deportivo y preparación física. Y él nos decía que en edades tempranas era muy diferente la preparación física de los niños suramericanos a los niños de Europa. Entonces, hacía un ejemplo con un tenista colombiano y con un tenista suizo que es Roger Federer, y decía que a la edad de Roger Federer, pues estar compitiendo y seguir ganando era algo fabuloso. Entonces, mi pregunta es, fisiológicamente, ¿cómo adaptan los órganos y sistemas de niños en edades tempranas, específicamente de 6 años en adelante, para llevar a estos chicos al alto rendimiento sin ir a lesionarlos a un largo plazo? Claro. En las primeras edades, muy buena. En las primeras edades es muy importante el desarrollo de la capacidad aeróbica. Es muy importante el desarrollo de la capacidad aeróbica porque es considerada como la capacidad madre, ¿no? Considerada como la capacidad madre. Es un trabajo que permite el agrandamiento, ¿no? Ensanchamiento del corazón, ¿no? Como tal. Ese agrandamiento del corazón va a permitir, ¿no? Que desde el punto de vista de las funciones de los órganos, va a permitir, por ejemplo, desintoxicación del hígado y riñones por ese gran funcionamiento del corazón. Ese hipertrofia del corazón va a permitir una mayor respiración en cuanto a nivel celular. Cuando hablamos de hematosis, va a contribuir a un mejor metabolismo aeróbico, metabolismo del oxígeno. Va a permitir también, en cuanto a un mayor funcionamiento de las glándulas suprarrenales, como la adrenalina, la cortisona. Entonces, por eso en las primeras edades es aconsejable el desarrollo de la capacidad aeróbica, ¿no? Entonces, el método de juego es el principal método que debemos utilizar con los niños para el desarrollo de las capacidades, de todas las capacidades, pero se enfatiza en el desarrollo de la capacidad aeróbica para posteriormente ir estimulando otras capacidades y ese desarrollo sea lo más óptimo según la etapa en que se encuentre.
como tal. Eso por de alguna manera, ¿no? Ah, listo. Gracias. Listo, Robin, gracias. Por aquí está el compañero Samuel. Samuel, que tuvo algunos inconvenientes para la conexión, pero bueno, ya lo tenemos aquí. Te escuchamos, Samuel. Muchas gracias, profe. Buenas tardes para todos, compañeros. Bueno, yo ahorita mencionaron algo sobre la aceleración de procesos. Hace Sí. algunos años yo fui deportista de alto rendimiento en modalidad de patinaje de velocidad y nosotros en categoría mayores hacíamos X tiempos. A hoy la categoría transición, aún digamos que niños de 13 a 14 años, eh, 12 de 12 años, o sea, están haciendo marcas a esa misma, o sea, a hoy están haciendo esas marcas que yo hacía o nosotros hacíamos en alto rendimiento en ese tiempo. He visto como una sobrecarga y pues que ha sucedido en varias disciplinas, ¿no? También he visto esos casos en atletismo, bueno, más en deportes individuales. Digamos que esos deportistas tienen una vida útil pues muy corta, ¿no? Corta. Si queremos proyectar algo, digamos que como Colombia alto rendimiento, ¿es bueno? O sea, ¿es recomendable seguir haciendo eso? ¿O es mejor como gradual, como llegar a un equilibrio en eso? Claro, muy bien. Eso, como bien has apreciado, eso sucede en muchos deportes. En muchos deportes hay un término que utilizamos que es la especialización profunda en edades tempranas, que es lo que ha provocado que en las primeras edades, en estas edades, veas resultados impresionantes con niños en ciertas pruebas o en ciertos deportes. Y entonces, como bien dices, esto ha provocado que la vida deportiva de ese niño sea corta. Miren, estudios que hemos realizado en el caso del atletismo, ¿no? Que es el deporte en que soy especialista, hemos realizado estudios enfocados a evaluar ver la tendencia de rendimiento competitivo de los mejores, en este caso velocistas, de la élite mundial. En un estudio que yo realicé en el año 2004, con los 30 mejores velocistas de todos los tiempos, corredores de 100, 200 y 400 metros planos, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, según los resultados que emitía la Federación Internacional de Atletismo, los mejores velocistas, ninguno de ellos mostró rendimientos sobresalientes en las edades de 12, 13, 14 años. Sobresalientes con respecto a otros fenómenos que habían en esa época. Sin embargo, esos que no alcanzaron esos rendimientos tan fenomenales, por decirlo de alguna manera, para esas primeras edades, ninguno de estos que alcanzaron esto estaban después de 8 años, 10 años, estaban en la élite mundial. O sea que el trabajo que se realizó con estos mejores exponentes en estas pruebas fue acorde a la etapa de formación deportiva en que se encontraba, ¿no? O sea que no se les aceleró ese proceso. Por un ejemplo, ¿no? Existen fenómenos, ¿no? Deportistas que muestran unos elevados rendimientos, pero sin embargo no se les acelera en cuanto al proceso de entrenamiento, el proceso de desarrollo que se le está realizando. ¿Sí? Entonces, el entrenador tiene que tener esos aspectos, jugar con esos aspectos para no acelerar a ese deportista y ocurra este fenómeno de la especialización profunda en edades tempranas que a la larga va a traer consecuencias, ¿no? En cuanto a la vida deportiva de ese deportista, frustraciones, porque ya llega un momento que no se desmotiva por la práctica del deporte, ¿no?
por esa especialización profunda en edades tempranas. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Ya que usted ahorita tocó el tema de la preparación física en mujeres, digamos, es muy diferente la preparación física de mujeres en cuanto a hombres. He escuchado varias cosas, pero no he logrado entender en sí. Muy diferente, no, lo que hay que tener o sea, hay que tener en cuenta las características de la mujer, ¿no? Hay que tener en cuenta las características de la mujer en cuanto desde el punto de vista, ¿cómo decirles? O sea, no es muy diferente porque se utilizan los mismos medios de la preparación. Ahora, ¿qué cambia? Cambia los niveles de, por ejemplo, si estamos hablando de fuerza, el tonelaje, los volúmenes que se van a trabajar, pero se utilizan los mismos métodos de entrenamiento, los mismos medios en la preparación, ¿no? Bien, Ahora, lo que hay respuestas de la mujer que a la influyen, ¿no? De la preparación. Por ejemplo, el tema de la menstruación es un tema muy estudiado en la mujer y su relación con el rendimiento competitivo, el rendimiento deportivo. Es un tema muy estudiado y ahí es donde están las marcadas diferencias, ¿no? En cuanto al hombre y la mujer. Pero en cuanto a medios que se utilizan, métodos que se utilizan, no cambia, ¿no? O sea, no varía. Ok, profe, gracias. Profe, yo tengo una pregunta más. Claro, Andrés Felipe. A ver, ¿cuál sería tu pregunta? Bien, la mía va basada hacia los procesos acelerados de los que nos hablaba anteriormente ahorita el profe. Y tengo dos preguntas. Una es en cuanto al desarrollo del deportista o del niño y la otra ya es en cuanto al proceso acelerado. Entonces, digamos que la del desarrollo es, creo que todos en algún momento hemos visto algún niño, por ejemplo, de una edad más joven, 8 años, 9 años, incluso 10 años, que tiene unas habilidades, digamos, en este caso en el deporte del fútbol, que sobresalen a la edad de él, ¿sí? Pero que con el tiempo al crecer, digamos que esas habilidades empiezan a cambiar porque como el niño, digamos, estaba acostumbrado a jugar con, no sé si me hago entender bien, digamos que conociendo su cuerpo de esa manera, al tener una experiencia nueva con el crecimiento normal del niño y tal, esas habilidades le van a cambiar un poco. Entonces, mi primera pregunta iba es cómo hacer para que se disminuya, digamos, en aquellos deportistas ese cambio, ya que digamos que el crecer es algo que es normal, es natural, pero digamos que sí influye mucho en las habilidades de esos deportistas. Y la segunda pregunta es ya un poco más personal hacia el profe que va hacia, ¿qué opina, profe, respecto a estos deportistas que sobresalen en sus categorías y son ascendidos a categorías más arriba? En el caso mío, por ejemplo, yo estoy de acuerdo en que, digamos, sí, se adelante a una categoría más allá, pues para poder hacer un tema competitivo para él y motivacional, y pues para darme cuenta y mi muchacho o mi deportista no se me estanque, pero se ha visto que se han elevado categorías, incluso dos categorías por encima o tres categorías por encima por el talento. Entonces no sé qué opina usted respecto a eso. Bueno, yo pienso que hay que ser muy cuidadoso en ese aspecto, ¿no? Hay que ser muy cuidadoso. No creo que se deba adelantar o dejarlo o sea, un chico que sea muy talentoso en el fútbol, que sobresalga en su categoría deportiva y se adelante 1 o 2 años a su categoría, no creo que sea negativo si se invita en ciertos momentos, pero no dejarlo fijo en una categoría superior. Pienso que hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque lo podemos ver grande, fuerte, con muchas habilidades, pero su desarrollo psicológico, su desarrollo
en ese aspecto no está acorde con la de esos chicos más adelantados, ¿no? En edad como tal. Entonces, por eso pienso que hay que tener mucho cuidado cuando se acelera, se adelanta mucho a ese deportista talentoso. ¿Ok? Recuerde que tenemos que verlo como un ser social, ¿no? A la persona, son seres sociales que nos vamos desarrollando tanto física como psicológicamente también, nos vamos desarrollando. Entonces, sí, desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista de desempeño deportivo, lo podemos ver muy bien, pero ¿qué está pasando por la cabeza de este niño que se está enfrentando a chicos mayores a él? Profe, A pesar qué de que pena lo veamos. interrumpirlo. Sí. Qué pena interrumpirlo. Muchachos, recuerden por favor cuando hagan la pregunta, dejan cerrado su micrófono para que no haya interferencia y podamos escuchar bien al que está hablando. Bueno, gracias. Ok, gracias. Gracias, Entonces, profe, qué pena. no, tranquilo. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Por eso hay que hacer diagnósticos, evaluaciones desde el punto de vista psicológica, técnica, ¿no? Para ver y considerar si realmente el chico tiene las condiciones para poder mantenerse entrenando con una categoría superior o no. ¿Sí? Profe, y digamos en cuanto a lo que es la especialización profunda, cuando uno toma un deportista que pasó por esa especialización y empieza a bajar su rendimiento, ¿qué debería hacer uno de pronto para un mantenimiento o un mejoramiento de su condición y que no se vaya a estancar? O sea, en ese momento, más que nunca, tener presente el principio de individualización. Más que nunca, tener presente ese principio, ¿no? Hacer un trabajo diferenciado con ese chico que ha sido acelerado, ¿no? Bajarle las cargas de entrenamiento, bajarle los niveles de intensidades de medios especiales, hacer un trabajo diferenciado, ¿no? Que permita esa recuperación y esa adaptación a los niveles idóneos para el nivel en que se encuentra como tal. No es decir que se atrase, ¿no? No es decir que vamos a hacer eso para que se atrase, no. Sino porque para que no violentar esa preparación del mismo. Como tal. Profe, Tengo disculpa, Juli. Es que yo Tranquilo. le hice dos preguntas al profe y el profe me respondió, digamos, Ah, una. sí. Bueno, la Pero primera era, ¿cuál era? la primera era la pregunta respecto a que todos hemos logrado ver algún niño que tiene unas buenas capacidades en cuanto a su edad, ¿no? Pero al empezar a tener un crecimiento, esas habilidades a veces cambian para mejorar pues en este caso, para empeorar. Entonces, mi pregunta era con respecto a eso, ¿cómo manejarle el proceso a un niño, por ejemplo, que sobresale en su categoría, en su edad normal, con su cuerpo como tal, y cuando empieza a crecer ese desarrollo empieza a generarle algún problema? Bueno, igual es lo que les hablaba, ¿no? Tener presente los principios de entrenamiento. Si ese chico vemos que, si nosotros como entrenadores damos un control sistemático, estos diagnósticos que hay que realizar sistemáticamente y debemos detectar cuáles son las falencias que tiene, ¿no? Si es la fuerza, si es flexibilidad, si es resistencia. Entonces, en base a eso, individualizar el trabajo con o con este chico, ¿no? Para tratar de compensar esos niveles de preparación y se mantenga acorde con la edad como tal. ¿Okay? Por eso el control es muy importante. El control es muy importante. ¿Okay? Voy a comentarles algo. Hay una tendencia, ¿no? Actual de muchos investigadores ahora que no es que no se le preste atención a la preparación física, porque esto es un aspecto esencial, la preparación física, sino que ya para los deportistas que entran a la etapa de
de entrenamiento profundo, su selección o su permanencia en un equipo, en un deporte, va a estar dada por el grado, o sea, por el nivel de adaptación de este deportista a las situaciones de juego, a las situaciones de competencia, al entorno el entorno en que se vaya desarrollando este deportista. ¿Ok? O sea, ahora lo más importante no es ser el más fuerte ni el más veloz en muchos deportes, ¿no? En muchos deportes, en otros sí. No es ser el más fuerte, ni el más veloz, ni el más resistente, sino que mejor se adapte a las situaciones de competencia. Sobre todo en los deportes de conjunto, ¿no? Sucede esto. Hay muchos ejemplos, ¿no? Que pudiéramos poner. Hay muchos ejemplos. A ver, muchos son de fútbol, seguramente, ¿no? Muchos practican fútbol o son... Yo pudiera ponerle 3 ejemplos, ¿no? Lionel Messi, Neymar, Lukaku. Vean cuántas diferencias habrá en cada uno de esos futbolistas, ¿no? ¿Cuántas diferencias habrá? Sin embargo, son capaces de, con todas esas diferencias, tal vez Lukaku sea más fuerte, mucho más fuerte que los otros dos. Tal vez Messi sea muy rápido. Tal vez Neymar no sea ni muy fuerte ni muy rápido. Pero todos los 3 se adaptan a las situaciones de juego y son excelentes jugadores, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Claro que la preparación física es importante, ¿no? Claro que es importante la preparación física. ¿Okay? Profe, buenas tardes. ¿Cómo Sí. estás? Buenas tardes. Buenas, Cristian. Por allá Laura, Profe. espera, Cristian, Laura también me está levantando la mano, pero vamos a darle la oportunidad a los que no han participado. Laura, gracias. Y Angie, listo. Entonces va Cristian, sigue Angie y luego Laura. Gracias. Profe, buenas tardes. Respecto a eso que acabas de decir, yo quería preguntarte, por ejemplo, yo puedo hacer una buena preparación general, ¿sí? Pero digamos, al yo querer tener una óptima, digamos, hablando en fútbol, de la capacidad condicional de velocidad, cuando yo quiero lograr que esa capacidad condicional de velocidad sea óptima en el fútbol, ¿qué metodología o cómo puedo hacer para que la velocidad óptima o eficiente que yo quiero desarrollar en el futbolista a través de sus acciones ya en el campo de juego sean óptimas? ¿Qué metodologías puedo manejar para que haya esa coordinación? No sé si me hice entender, profe. A ver, déjame ver si comprendí la pregunta. Yo te digo y tú me comentas. O sea, ¿qué métodos, qué metodología utilizo para poder desarrollar la velocidad, ¿no? Una velocidad eficiente en futbolistas, profe, sí. En futbolistas, ¿no? Bueno, Sí, existen o sea, haciendo cambios de ritmo y todo eso, ¿qué metodologías puedo utilizar para que sea óptima esa velocidad dentro del deporte, dentro del fútbol? Sí. Bueno, se pueden utilizar muchos medios. Hay muchos medios en la preparación que podemos utilizar en función de mejorar la velocidad. Muchos medios, desde mejorar la estructura de carrera, hablar desde el punto de vista técnico, fíjate, desde mejorar la estructura de carrera, hacer trabajos para mejorar la estructura de carrera, trabajos de preparación ya de fuerza, o sea, cuando hablamos de estructura de carrera, es preparaciones de carrera como tal. Podemos utilizar preparaciones de fuerza especial ya para la carrera, con medios, diferentes medios como levantamientos olímpicos, trabajo con el propio peso del cuerpo, como la pliometría, como hablábamos, trabajo de lanzamientos de diferentes medios auxiliares que se van a utilizar. Podemos utilizar... ¿Me escuchan?
Podemos utilizar, Sí, profe, yo no estoy escuchando. ok, ok. Utilizar ya trabajos ya más específicos en el fútbol, ¿no? Ya trabajos específicos en el fútbol, ya más especiales, podemos decir, trabajos ya en situaciones de juego, pero en función de la velocidad como tal. Situaciones de juego en función de la velocidad. ¿Okay? Hay muchos medios que podemos utilizar en función para mejorar la rapidez, Listo, la profe, muchas velocidad como gracias. tal. Gracias, profe. Profe, disculpa otra pregunta ya Cristian, referente al tema. Bueno, Cristian, espera, Cristian, de pronto ahí como para abordar el tema de los medios, recuerda que lo vimos en la parte de la conferencia que yo les di de los tipos de preparación física, los medios donde veíamos ejemplos, que vimos videos, ¿te acuerdas? No, no, Vimos videos de medios generales, medios específicos, medios auxiliares, que es esa transición que nos lleva a lo específico. no. Y yo les decía, dependiendo de la etapa donde se encuentra el deportista, lo importante es tener claro cuáles son esos medios que me van a ayudar a, bien sea, si es en una etapa general, desarrollar las capacidades condicionantes del rendimiento y o lo contrario, si estamos en una etapa ya específica o más cercana a la precompetitiva, a la competitiva, utilizar todos los medios que me van a determinar el rendimiento deportivo. O sea, que sean, por eso hablábamos de estas capacidades determinantes del rendimiento deportivo. Claro. Listo, Cristian, ¿querías preguntar algo más? no, le quería preguntar al profe qué opinaba sobre la periodización táctica, ya que se dice que, bueno, ya hablando de fútbol, el fútbol tiene 4 dimensiones, como bien lo sabemos, ¿no? Que es la psicológica, la fisiológica, la táctica y la técnica, ¿no? En la periodización táctica se dice que se deben trabajar pues las 4 en conjunto, ¿sí? Ya hablando de fisiología, quería preguntarle al profe qué opina de esa metodología en fútbol, ya que muchas veces, pues, como se entrenan las 4 a la vez, pues no es como tan eficiente el entrenamiento fisiológico en esta metodología. ¿Por qué considera que no es eficiente desde el punto de vista fisiológico? Si se organizan bien los medios, los métodos a emplear, puede ser eficiente. Todo está ahí. Bueno, sí, Recuerde profe, que el en eso sí componente, tienes mucha hay un razón. aspecto muy importante, los componentes de la carga, volumen, intensidad y densidad. Si se respeta Solo lo el que empleo de creería que esto, sí, dígame. ahí va más como en parte del control, ¿no? Si uno dice Claro, que se debe jugar, digamos, esta acción de juego a tal ritmo, a tal velocidad, pues en esa forma sí, pero debe tener un control más estricto, más exigente, claro, para que se claro, pueda dar un desarrollo óptimo de claro, esas capacidades claro. fisiológicas. Si se controla bien, de seguro que van a haber resultados positivos, ¿no? Listo, profe. Solo quería saber qué opinas de eso, pero me Claro, doy cuenta que sí es óptimo entonces la metodología. sí, claro, sí, Gracias, profe. se han tenido muy buenos resultados con esa metodología, ¿no? La periodización táctica. Listo, profe, muchas gracias. Sí. Ok, Cristian, gracias, profe. Ya también para irle dando de cierto modo un cierre a la actividad, porque pues yo hablé con el profe Joa y le comenté que era más o menos una hora, ya estamos pasados casi 15 Ujú. minutos. Bueno, vamos con Laura, por ahí vi a Samuel también. ¿Quién más tenía la mano levantada? Ah, pero Angie no ha hablado. Laura, vamos primero con Angie Caterín, luego sigue Laura y luego sí Samuel. De cierto modo le vamos dando un cierre a la actividad. Angie, adelante. No, sin problema. Buenas tardes, profe. Yo te quería hacer una pregunta de qué proceso se lleva a cabo en la parte psicológica en una etapa competitiva, pues con porque hay muchos factores que puedes llegar a cabo, pues de que esa etapa general y específica, pues se lleve abajo, pues psicológica es un determinante, ¿no? Pues ya en esa posición. Sí, sí, bueno. Mira, desde la misma sesión de entrenamiento en la etapa precompetitiva, cada medio, cada carga, cada actividad que se realiza,
debe realizarse en función también a una respuesta psicológica del deportista y que se vaya adaptando a las situaciones de competencia. Por eso a veces hablamos de los modelajes competitivos, ¿no? Modelajes competitivos que son periodos en los cuales se va a entrenar lo más parecido a la forma de competir. Entonces, esto desde el punto de vista psicológico va preparando al deportista para enfrentarse a ese momento. Como tal. Son estrategias que debemos tener presentes para intervenir en cada sesión de entrenamiento e ir preparando al deportista para ya la etapa competitiva, que es lo más especial que puede tener el deportista. Eso es lo más especial. Lo más especial es la competencia. Ahí ya se ponen de manifiesto todas las sensaciones, todo se pone de manifiesto ahí. Entonces, debemos ir preparándolo en la propia sesión de entrenamiento para que se vaya acercando a esa realidad que va a tener ya en el periodo competitivo. Entonces, desde la propia carga que uno aplique o actividad que uno aplique en la sesión de entrenamiento debe irse ajustando a la realidad, ¿no? A la posible, ¿no? Realidad que se va a enfrentar en la competencia popular, independientemente del deporte que sea. Independientemente del deporte que sea. Sí. Y algo muy importante también es preparar al deportista para que pueda también, porque pensar en el futuro, ¿no? Después de la competencia que va a pasar, ¿no? Esté listo para, si hay frustraciones, pueda resolver esa situación, ¿no? En caso de que la competencia no haya sido de la mejor manera, ¿no? También hay que prepararlos para eso. Tener presente eso. Listo, profe, muchas gracias. Ahora sí, continuamos con Laura y seguiría Samuel. Muchas gracias, profe. Tengo una pregunta. Para las lesiones de la ingle, ¿qué tipos de trabajos se deberían realizar para fortalecer esta zona? Tipos de trabajo para fortalecer. Sí, la parte de la ingle, pues teniendo en cuenta que es una de las tipos de lesiones que más se ven en los deportistas, entonces digamos, ¿qué tipos de trabajos se deberían realizar? Sí. Hay que realizar trabajos para fortalecer toda esa zona de cuádriceps, sartorio, los músculos que permiten esa flexión ahí a nivel de cadera, ¿no? Entonces, todo el fortalecimiento en esa zona es importante, ¿no? Para compensar a estos deportistas que se lesionan en esta área, ¿no? Son recomendables Sí. No se escucha bien. Robinson. No se escuchó. No. Que si son recomendables los ejercicios métricos para este tipo de lesión. ¿No se escucha? Sí, isométricos. Sí, es que se escuchaba un poco cortado, Robin, pero ya te entendimos. Sí. Ejercicios isométricos. Sí, sí. Totalmente importantes y necesarios, sobre todo para ayudar a esta zona, también la zona del abdomen bajo, ¿no? Abdomen bajo también. Profe, digamos, cuando hubo una lesión de ese tipo y la recuperación no fue muy buena, digamos, en cada competencia o en cada encuentro deportivo, ¿se resiente la misma zona que se puede hacer? No, ahí tiene que actuar el especialista, ¿no? Tiene que actuar el especialista y llevar de la mano, ¿no? Esa preparación con las recomendaciones ya del especialista como tal, ¿no? Claro que nosotros como entrenadores apoyamos, ¿no? Apoyamos y ayudamos, ¿no? Pero hay que valorar bien ya si es una lesión ya de un mayor grado, ¿no? O sea, requiere otras intervenciones de otros especialistas para poder... Como lo nombraba el doctor Joa, en las selecciones de la UIS tienen acompañamiento del Departamento de Fisiología. Entonces, pues ahí ya los terapeutas, y en caso tal, si tuviera que intervenir algún médico, deportólogo,
un especialista ya para dar una prescripción más exacta, ¿no? Claro. De qué es lo que te está pasando. Samuel, continuamos con tu pregunta y de cierto modo vamos cerrando. ¿Alguien más tiene alguna pregunta después de Samuel? Yo tengo una pregunta. Listo. Juan Pablo, ¿alguien más? Listo, Samuel, continuamos que ya vamos cerrándole para no quitarle tanto Listo. tiempo al profe. Listo. Bueno, gracias, profe, pues, por este tiempo que nos permitió. Yo tengo una pregunta que la verdad, pues he estado trabajando en esto, en trabajo de investigación y evaluar como las condiciones sobre, pues como la similitud que tienen algunos deportes, de pronto aún en la preparación física general, a un auxiliar especial, la técnica, la táctica en un deporte, digamos, no sé, el hockey con el hockey sobre césped, o el béisbol con el cricket, o un tenis con un squash, o un voleibol con un fútbol, como que tienen similitudes, pero solo cambia como la normatividad, o sea, solo la parte teórica cambia. ¿Qué recomienda? O sea, es recomendable, digamos, yo enfocar o poder enfocar a un deportista en dos disciplinas, en alto rendimiento, que tengan estas similitudes? Sí, le respondo a eso, sí. Interesante. Miren, en las primeras edades, yo recomiendo que el niño haga varios deportes. Yo, en lo personal, recomiendo que el niño haga varios deportes, ¿no? Respetando, claro, los descansos, ¿no? Que adquiera habilidades de diferentes deportes. Ese diapasón de habilidades que va a adquirir le va a favorecer su desempeño, ¿no? En un futuro y de una manera más libre, más espontánea para resolver las situaciones de juego, las situaciones, cualquier situación en el deporte que sea. Yo en lo particular recomiendo que los niños hagan diferentes deportes aquí, la preparación multilateral, de aquí la importancia de la educación física en las primeras edades. Miren, uno de los logros, en el caso de Cuba, ¿no? Uno de los aspectos, una de las cuestiones que ha permitido que el modelo cubano sea en la práctica idóneo es el desarrollo multilateral que tienen los niños en las primeras edades. Desde la educación física, que es una educación física deportiva, muy deportiva, porque se comienza con juegos predeportivos de las primeras edades y a medida que vas avanzando ya en la educación primaria se utiliza, es muy importante la gimnasia básica y juegos predeportivos. Entonces el niño, a medida que va avanzando los periodos, va asimilando habilidades motrices deportivas de diferentes deportes. En la edad secundaria ya se enfoca en diferentes deportes, en un periodo a un deporte determinado, los elementos básicos de un deporte determinado, y así hasta que termina la etapa secundaria. Y la educación física se dan en Cuba hasta el segundo año de la educación universitaria. Es obligatorio la educación física. Entonces, este desarrollo multilateral ha permitido que deportistas han llegado a selecciones nacionales en dos deportes. Pero claro que está que después se debe inclinar por un solo deporte, ¿no? Pero han tenido la posibilidad de desempeñarse en dos deportes y ser preselección para desempeñarse en dos deportes. Pero claro que después tienen que decidirse por qué deportes se van a quedar. Así le respondo ahí. Es algo similar con lo que vemos con nuestra deportista del triple salto, ¿no? Del salto triple. Claro, eso se ve mucho en el atletismo, ¿no? Aunque es un solo deporte, hay varias disciplinas, ¿no? Sí, Entonces, aunque son varias modalidades, claro, por más de que sea el salto triple, puede también tener buenos resultados en el salto de longitud, que es otra modalidad. Claro, Catherine era saltadora de altura. Imagínate. Ajá, y empezó con el salto de altura. Era saltadora de altura. Correcto. Claro, entonces, el atletismo es un deporte que demuestra eso, ¿no? En las primeras edades, el niño se forma en todas las áreas.
él aprende a correr, a lanzar, a saltar. Ya a los 13, 14 años compite en combinados deportivos, en combinados que agrupan ciertas pruebas de velocidad, fuerza, ¿no? De resistencia. Entonces, ahí ya hay una pequeña especialización, pero no profunda. Y ya cuando pasa a la etapa juvenil, ya hay una cierta especialización ya en las pruebas de velocidad o de resistencia o en los lanzamientos, hasta que pasa la etapa ya de especialización profunda, que se concentra ya en una prueba determinada o dos pruebas como tal. Ok, profe, muchas gracias. Listo. Juan Pablo, Gracias, profe. ya para ir finalizando la actividad. Bien, profe, gracias. Profe, muy buenas tardes. Bien, Buenas mi tardes. pregunta es, básicamente, ya que pues estaba ahorita nombrando que pues yo trabajo con diferentes deportistas, pero con alto rendimiento, pues estaba viendo últimamente que se utilizan bastantes suplementos o, bueno, diversos, sí, como suplementos para poder complementar pues ese desgaste físico. En este caso, ustedes en el programa que manejan, ¿utilizan algún suplemento o manejan alguna sustento que les pueda ayudar a recuperar de pronto ese desgaste? Bueno, Gracias. en la UIS me pregunta, en estos momentos. Sí, señor, sí. Bueno, en estos momentos tenemos el apoyo de estudiantes de práctica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UIS, que ellos rotan, tienen una rotación por deportes y los ubican en las selecciones deportivas. Entonces, estos mismos estudiantes, a partir de toda la experiencia que han adquirido en su carrera, han llegado a crear alimentos, batidos, que se les recomiendan a los deportistas de selecciones para ayudar a su recuperación y una dieta adecuada como tal. Ellos hacen un periodo de práctica, ellos van rotando como cada un mes, van entrando diferentes estudiantes y se hace un trabajo muy interesante con las selecciones de sentido. Sí. Igualmente la UIS, Ok. en ese sentido, el año pasado, desde el año pasado está realizando unas pruebas de un suplemento dietético para deportistas. Y las selecciones fueron muestra de ese suplemento dietético que se está elaborando WIS, marca WIS, en la Escuela de Nutrición y Dietética. ¿Sí? Ok, profe, muchas gracias. Muy amable. Sí. Bueno, Profe Leonel, de verdad le agradezco por su tiempo, sé de sus compromisos y bueno, siempre con la disposición. Cuando le comenté sobre la actividad, nunca hubo un pero. Entonces, de verdad le agradezco de todo corazón. Muchas gracias por su tiempo, por compartir esas experiencias con nosotros. No sé si de pronto algún muchacho le quiera decir algo. Por ahí hay alguien. Sí, profe, es que me quedó una preguntita por ahí en el aire y quería hacerla, la última pregunta. Andrés Felipe. Okay. Baseado hacia la preparación física, lo que pasa es que se me hizo, nosotros normalmente hablamos de deporte y hablamos de los Juegos Olímpicos, de atletismo, de fútbol, de todo eso, pero mi pregunta era, la preparación física para deportistas de Paralímpico, ¿cómo se puede trabajar? Sí. Bueno, ¿O cómo puedo trabajar yo la preparación física en un deportista paralímpico? o sea, siempre tenemos que ver las características del deportista. ¿Cuál es la limitación que tiene? Y a partir de ahí, adaptar. Por eso se habla de deporte adaptado, porque se adaptan los medios de la preparación, los métodos de preparación, se adaptan a las características del deportista como tal. ¿Okay? Siempre tener en cuenta eso. Eso es lo primero, ¿no? A partir de ahí surge todo lo demás. Según las características, entonces se adaptan los medios, se adaptan las metodologías, ¿no? Por ejemplo, si es un lanzador, por poner un ejemplo,
un lanzador de impulsión de la bala o de jabalina, por poner un ejemplo, amputado, entonces los medios se van a adaptar a fortalecer zona core, brazos, hombros, ¿no? Porque ya no podemos hacer otro tipo de trabajo de biometría en caso con el tren inferior. Entonces tenemos que fortalecer core, porque, o sea, todas estas zonas que van a permitir realizar un esfuerzo final adecuado, en este caso en el lanzador. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener primero las características del deportista, cuál es la limitación que tiene, y a partir de ahí adaptar todos los medios que se puedan con el deportista. ¿Sí? Listo, profe, muchas gracias por la información. Listo. Profe Leonel, entonces de verdad, muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos. Es todo un gusto tenerlo aquí en nuestra clase y pues ya usted lo sabe, como colega, como amigo, le agradezco de verdad por su disposición. Espero que tenga una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos. Muy agradecidos de tenerlo aquí. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Diego, muchas gracias a todos ustedes, todos los estudiantes, ¿no? Por este espacio, que es muy agradable, ¿no? Compartir con ustedes, que van a ser futuros profesionales, ¿no? Muchos ya se están desempeñando seguro como profesores de educación física, como entrenadores, ¿no? Muchos de ustedes ya seguro se están desempeñando. Entonces, un espacio muy agradable, ¿no? Siempre es bueno compartir experiencias con ustedes, con colegas del medio, ¿no? Entonces me tienen aquí, estamos a la orden. Muchísimas gracias, profe, muy amable. Bueno, gracias. Entonces, que tengan una feliz tarde y gracias por acompañarnos. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Muchas gracias, profe, que esté muy bien. Dios le bendiga. Hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, profe, gracias. Chao. Bueno, muchachos, dándole de finalización a esta actividad del conversatorio, bueno, los quiero escuchar, cuéntenme, ¿cómo les pareció la actividad? Pues, profe, la verdad, no, Laura pregunta mucho. Espera, porque no estoy escuchando muy bien, Laura. Por favor, Juan Nicolás, cierras el micrófono porque se crea interferencia. Listo, profe. Laura, te escucho. Profe, pues en lo personal agradecerle obviamente pues por permitirnos tener todos estos tipos de, pues yo digo que fortalecer el conocimiento. La verdad, pues a mí me gusta mucho, pronto por eso intervengo harto, porque pues la idea es salir de las dudas que uno pues se le van generando a medida de los procesos o pues digamos en nuestro caso que vamos a ser próximos entrenadores, pues es bueno ver cómo teniendo la idea, venga, ¿qué es este concepto? Porque, digamos, este profesor piensa así, o otros, o puedo ser yo, como pueden ser mis compañeros. Y pues también aprender de los compañeros los tipos de preguntas que pues se hicieron. Digamos, en mi caso no conocía lo de patinaje, entonces aprendí algo nuevo. O en el caso de Robin, que pues aportó, digamos, en lo de la parte de la inglés, pues me aportó algo, entonces también aprender de todos, pues es bueno. Entonces, pues agradecerle a usted y pues la disposición de mis compañeros. Listo, Laura, muy bien. Ya que me nombraste, Samuel, por favor, en el chat de esta clase, deja tus datos para que Robinson te agregue al grupo, porque tenemos un grupo de WhatsApp, pero tú no estás ahí. Listo, sí, señor, gracias. Robinson, listo para que ahí en el chat puedas ver los datos de Samuel y lo puedas agregar. Te agradezco, Robinson. Sí. Bien, Profe, muchachos. con mucho gusto. Listo. Muchachos, como hoy es estamos en la semana número 5, hasta hoy teníamos la temática con los tipos de preparación física y demás. Entonces les comento, la próxima semana, ¿qué tendríamos? El parcial teórico. Bien.
Quiere decir que es ponerse a repasar todas las temáticas que tenemos en la plataforma, todo el material complementario que yo les dejé. Y obviamente esta actividad como conversatorio sería la actividad global, donde hacemos una síntesis, un resumen de todo el contenido. Entonces, la próxima semana tendremos un parcial teórico donde va a aparecer preguntas de selección múltiple, pueden salir preguntas de falso o verdadero, puede ser que haya alguna pregunta abierta. Bien, entonces los invito a que repasen todo el material. Tampoco se me asusten, no piensen que porque va a ser el parcial, mejor dicho, les voy a preguntar con fechas exactas, autores, pero sí recuerden que yo les decía, cuando hacemos, sobre todo sobre las actividades que hicimos evaluativas, tener en cuenta las diferencias entre un tipo de fuerza, entre qué es un tipo de fuerza y qué es una manifestación de la fuerza, diferencias entre los medios, cuándo es un medio especial, específico, auxiliar, cuándo es preparación física general, auxiliar o específica, ¿sí? Tener esos conceptos claros. Y como ya pudieron, ¿quién ya pudo observar la plataforma de Moodle el día de hoy? Juan Nicolás, Laura, ¿cierto? Hay una actividad programada. El informe, profe. sobre el conversatorio. En el informe del conversatorio, ahí está muy clara la descripción. Se las voy a... Si quieren, alguien que tenga acceso, por favor, me puede compartir pantalla y lo vemos. Yo, profe. Ahí ya puedo... El que la tenga ahí lista lo puede compartir y de una vez lo vemos para que quede claro, aclaremos dudas y no después de ahí me digan, no, profe, pero es que yo entendí otra cosa. Para dejar ya todo claro. Ahí está, profe. Con las indicaciones que yo les dejé ahí en la plataforma. Ahí están viendo, profe. Sí, ahí se ve, Robin. Sí, ya está cargando, sí, señor. Ah, pero es que yo no sabía que el compañero estaba, entonces lo saqué, qué pena. Pero pues ahí está. Ahí estoy. ¿Sí lo ven? Sí, cualquiera de los dos. En esta... No importa, vamos a verlo en uno. Ahí se ve el informe, entonces realizar un informe mínimo de una página sobre el conversatorio, donde queden plasmados todos los temas tratados, preguntas, por eso les dije también como que era bueno que tomaran nota para que, sin embargo, recuerden que la sesión fue grabada, entonces yo la voy a dejar montada como es costumbre en la plataforma de Moodle y en el canal de YouTube del programa. Aparte de eso, les hago la invitación. Hoy también tuve otro conversatorio con otra asignatura, que fue la Iniciación Deportiva 1. Lo hice con un compañero de la República de Argentina, Sebastián Seidman. Estuvimos hablando sobre la iniciación deportiva en el fútbol base. Ese también lo van a poder revisar de pronto en la plataforma. Si lo quieren ver, los invito. Ahí pues va a hacer el video. No van a poder participar con preguntas, pero bueno, van a poder de pronto revisar por si les interesa. Bien. En cuanto al... Déjame el informe, Robinson, por favor. Miren ahí, hay unas indicaciones. En la parte inicial va a aparecer un abstract. Un abstract o un resumen en inglés. ¿Han trabajado alguna vez el abstract? Sí, señor. En otros trabajos, ¿verdad? Muy sencillo. Es la forma también de incentivar y motivar el trabajo en la segunda lengua, en este caso el inglés. Recuerden que es una competencia que para todos nos sirve. Ahorita ya, para los que han tenido la oportunidad de presentarse a entrevista y demás, ya es fundamental tener algún conocimiento, ojalá certificado del tema del inglés. Bueno, entonces es un poco para incentivar este tema. Se debe realizar con sus propias palabras, con su propia redacción. Ojo, nada de corte y pega, porque es que es con sus palabras. Yo voy a evaluar esa parte. Es con sus palabras, su redacción, su ortografía. Pilas. ¿Bien? Como indicación también es tanto de realizar una portada y tengan en cuenta a la hora de cargar el archivo. Puede cargar usted un PDF, puede cargar un Word, pero a la hora de cargarlo a la plataforma de Moodle, por favor póngale sus nombres. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, voy a poner el ejemplo con Samuel. Entonces, informe Samuel Romero. Esa es la forma de subir el archivo con sus nombres. Con eso, cuando yo descargue las actividades, ya es que me queda plasmado sus nombres para poder hacer el tema de las notas. ¿Qué me queda por decirles? La próxima sesión, como va a ser el parcial teórico, antes del parcial voy a hacer la socialización de notas. ¿Qué quiere decir? O sea,
cómo han sido